Ok, amigos, bienvenidos todos a este nuevo capítulo de esta nueva semana. Ya el capítulo 13, si no me equivoco, Gonzalo. ¿13? ¿O 14? 14. Estamos 14. Hoy ya tenemos hartos números, hartos invitados y hemos recorrido un montón de lenguajes de acuarela diferentes. Y no solamente acá en Chile, sino también de afuera. Les doy la bienvenida a ustedes, amigos, que estamos aquí. Gonzalo, que estamos siempre aquí animando y coanimando este programa. Y nuestro invitado de hoy día, que es Ricardo Martínez, que está desde Santiago. Santiago, ¿cierto? Sí, pues. Hola, hola. Perfecto. Sí. ¿Cómo estás ahí, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Primero, muchas gracias por la invitación. Así como les dije, yo cuando acepté la invitación a unirme a Chile Acuarelas, yo no me considero un acuarelista propiamente tal, sino que más bien un arquitecto que pinta con acuarela. Yo tengo mucho respeto, digamos, por los acuarelistas y creo que es una cosa un poquito distinta, a pesar de que ocupamos la misma técnica, digamos, en términos de materiales, pero es un poco distinto. Así que yo agradezco la invitación a Gonzalo a unirme a Chile Acuarela y esta invitación a esta conversación. Bueno, veamos qué sale. Claro que sí, para nosotros es realmente un placer porque nosotros no nos conocemos de hoy en día, no hemos visto años tras los pinceles, en encuentros, en salidas, y nosotros queríamos dar la oportunidad que la gente también conociera tu visión, tu forma de ver la acuarela, tu forma de cómo la interpretas y cómo llega a ti bajo tu experiencia. Entonces con Gonzalo, ¿cómo está ahí? Bien, bien. ¿Ustedes? Ricardo, gustazo saludarte, no te había saludado todavía. Sí, pues. No, bueno, lo mismo que te decía, pues, yo recibí la invitación de tu parte, así que agradecido. Genial. Bueno, nosotros a de lleno al tema, hablemos de acuarela justamente. Hablemos de acuarela. Y vamos a hablar hoy en día contigo, Ricardo, algunas cosas que queremos que la gente también conozca de ti, conozca tu visión. Gonzalo. Dígame. ¿Voy yo? ¿Disparo yo? Vaya. Dispare. Sí. Sí, bueno, partir diciendo, Ricardo, tú eres eres arquitecto y eres profe de la USACH. Yo creo que es importante como para ubicar en el contexto, mencionar eso primero. Sí. Y nada, pues nosotros nos conocimos a través de los Urban Sketchers y a lo mejor podríamos partir hablando un poco de eso, porque creo que de ahí se desgrana todo el resto de la conversación. Entonces, preguntarte un poco qué son los Urban Sketchers y que nos cuente a nosotros y a las personas que van a estar viendo este capítulo. Sí, tienes toda la razón. Digamos, nosotros nos conocimos hace ya, supongo yo, más de 5 años. Yo creo que los primeros, más, ¿no es cierto? Aproximadamente. Los primeros encuentros. Bueno, Urban Sketches es un grupo, digamos, de gente, es un grupo internacional, y no tienen ese nombre por snob, digamos, llamarse en inglés, que es una cuestión que uno dice, ¿por qué se llaman Urban Sketches Chile, este grupo? Porque no se ponen croquiseros urbanos como se llaman, por ejemplo, un grupo parecido en los argentinos. Claro. Y en realidad los chilenos decidieron, yo no estaba en el equipo original que organizó Urban Sketchers, pero decidieron plegarse a la dinámica de Urban Sketches con el mismo nombre, que tiene sus reglas también. Y este grupo de Urban Sketches lo fundó un periodista español que trabaja en Estados Unidos, que se llama Gabriel Campanario. Y este grupo, digamos, tiene una cosa un poquito distinta. Como es periodista, digamos, los dibujos que ellos hacen, o que nosotros hacemos, tratan de ser más crónicas, tratan de ser más descriptivos de una situación, digamos, no son tanto, por ejemplo, de paisajes, sino que son de situaciones, diría yo, casi ligadas a la ciudad. Ya son muy rápidas, son apuntes hechos en unos pocos minutos, supuestamente, digamos, y pintados también muy, muy rápidamente. Entonces, como que ese es el grupo de Urban Sketchers que tiene esta versión nacional. Claro. Sí. Es una suerte de relato o gráfico. Dar cuenta de una situación gráficamente. Claro. De hecho, mucho se ocupaba, perdón,
Ricardo. Sí, no, yo te decía, por ejemplo, si tú ves ¿para qué lo ocupa Gabriel Campanario, el fundador? Él trabaja en un diario, y él escribe artículos e ilustra sus artículos, y estos artículos algunas veces son, por ejemplo, la situación de, no sé, por decir algo, los pescadores en la bahía, no sé cuánto, y va allá y croquea a los pescadores, croquea la situación, algunas veces son conflictos, es toda una línea que hay, digamos, de este tipo de dibujo. Quizás uno de los que encuentro más dramático, digamos, en esta línea es lo que hace un dibujante que se llama Rich Johnson, que es un canadiense, que es un reportero de guerra, y que él va, Claro. no acuarela, pero hace dibujo, digamos, testimonial en la guerra, o en los hospitales. Por ejemplo, hay uno dice, pucha, es complicado ir a hacer un reportaje de enfermos terminales. Y este tipo, ese tipo de reportaje, o sea, es una cuestión como muy periodística. Lo del... Sí, Cierto. sí. El hecho de que, claro, estar frente a una cámara incluso invita al morbo de sacar fotos en las cosas. Entonces, de repente, el dibujo entra en ese bordea esa línea de lo que podemos mostrar de manera implícita, Sí. como una descripción del momento. Exacto. Ujú. Y lo del que mencionabas de los diarios es justamente relacionado a la época, porque todo en el momento gráfico que era el papel, el diario era algo vigente. Hoy en día es una lucha llevar un diario a cabo, o sea, tener diario, todo es digital. Entonces todo era gráfico, todo era, incluso muchos diarios cubrían artículos con el dibujo, aparte, no necesariamente llegar a la foto. Entonces, claro, tiene mucho sentido que nació de ahí. Sí. Mira, hay una relación muy íntima entre la persona que dibuja y la persona que está siendo dibujada, digamos, o la actividad que está siendo dibujada. Es un poquito más, bueno, los fotógrafos me pueden retrucar de que ellos también tienen esa relación, pero yo diría que esta otra cosa del dibujar establece una relación de un poquito más de tiempo. Creo que es un poco distinta. Bueno, y además rescatar una tradición muy antigua que parte, yo creo, con Dumier, qué sé yo, de hacer un reportaje. De hecho, Dumier hacía sátira política a través del dibujo, que después, de hecho, muchos artistas empezaron a hacer lo mismo después de él, digamos. Incluso, sin ir más lejos, aquí Herbie, hay toda una historia ahí súper interesante que de alguna manera se ha ido perdiendo, ¿no? Sí. Bueno, bueno, yo diría que uno de los inspiradores también para muchos de los urban sketches chilenos es Renzo Pequenino, Lucas. Claro, Lucas. Que también utilizó el dibujo desde lo a otro lado de Herbie, digamos. Claro. Y la acuarela también. Y la acuarela, claro. Y también es una súper inspiración, digamos. Yo diría que todo ese trabajo de tinta que tiene Lucas, que de alguna manera también tiene que ver con su formación de arquitecto. Él estudió arquitectura, me parece que 2 años. Y yo creo que eso también lo marca, a pesar de que él trasciende con mucho los dibujos que uno reconoce de los arquitectos. Es un tipo de un talento muy particular, digamos, el de Lucas. Sí. Sí. Oye, Ricardo, sí. Yo hace años atrás, sí, porque como comentábamos, nos conocemos hace muchos años. Yo creo que deben ser 6 o 7 años atrás que hiciste una demostración en el Monte Carmelo. Monte Carmelo, sí. En el Monte Carmelo, sí, dentro del marco de un encuentro de los Urban Sketchers. Y me acuerdo muy bien que tú hiciste, no sé si era una cita o era un pensamiento, una reflexión tuya, pero que me quedó súper grabada, que decía: el artista no pinta el color como es, sino como le gustaría que fuera. Y eso no se me olvidó nunca más. Y viendo tu trabajo, sí, viendo tu trabajo, creo que hay mucho de eso, digamos. Sí. Cuéntanos un poquito de tu relación con el color. Mira, es interesante eso es una frase de un pintor norteamericano que falleció hace 1 año, 2 años, que se llama Charles Reed, que es más que con el color, a pesar de que él es un gran colorista, fue un gran colorista, digamos, pero es
la frase es, el artista no pinta lo que ve, sino lo que quiere ver. Ya, perfecto. ¿Ya? Y que obviamente incluye eso, el color. Claro, porque uno de repente ve unas obras de algunas personas y dice, oye, esta cuestión no era toda azul, porque está toda azul, digamos. Y en realidad eso es lo que quiso ver. Ni siquiera lo que vio, porque yo creo que hay un poquito de voluntad en eso, en Claro. esto de querer ver un cierto color o un cierto contraste. También, de alguna manera, aquí influye un poquito la formación que uno tiene. Yo tuve la suerte de estudiar en Concepción con algunos profesores que eran bastante buenos en esa área, con don Eduardo Meissner, que fue profesor mío, que es pintor penquista, un tipo notable que lamentablemente falleció, pero es un tipo muy marcador. Y él, con toda la teoría de color, era muy insistente con la teoría de color. Y de alguna manera todo eso va quedando un sustrato, y uno no es tan completamente espontáneo cuando coloca los colores, digamos. O sea, hay algo en esa formación que va quedando. Ahora, respecto de Chance Reed, yo sigo mucho a Chance Reed. De hecho, creo que tengo 5 libros de él. Wow. Y el que más me gusta, De hecho, te íbamos a preguntar. mira, el que más me gusta es por él. Mira, Sí. el que es la manera Natural Way to natural Paint. Natural Way to Paint, que es mira, lamentablemente brilla mucho, pero algo se ve. Tranquilo, algo se ve, sí. Algo Sí. se ve, ¿no? ¿Ya? Claro. Bueno, Chance Reed es un gallo que pinta, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención, un poquito distinto a la tradición de la acuarela, de hacer lavados. Él expresamente dice que no lo hace. Él tira el color sobre el papel con muy poca, digamos, lo coloca y ahí quedó. Y no hay otro color encima. ¿Ya? Entonces, es una cuestión... No lo mueve, no lo... Claro. No, sí lo mueve, lo mancha, lo pastorea, podríamos decir, lo lleva Lo para allá. pastorea. Yo lo Qué pastoreo. Está buena esa bonito. Pero no sobreimpone otro color encima, o muy poquito, muy poquito. Ya, evita la peladura, evita las capas. Claro, no hace, claro, lo que en inglés llaman glazing. Él no hace glazing, él lo dice. Entonces son como unas manchas y van quedando los colores de manera muy brillante, que es lo que también uno, de algunas acuarelas también reclama, digamos que sean muy brillantes, como una especie de retroiluminación, casi, como claro. algo tiene de eso. Sí. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene Reed? Que todos sus libros son extremadamente generosos. Yo lo recomiendo. Si tienen la oportunidad de comprárselo algún libro de Reed, sobre todo ese, es que él es un profesor y es muy abierto. O sea, te enseña desde cómo se apoya el pincel, cuánto tiempo tienes que colocar el pincel, cuánta agua tiene que tener. Es un gallo de una generosidad tremenda, que no siempre están... Que no se da siempre además entre los docentes, porque muchas veces se guarda mucha información y él es, además de ser profesor, es tremendamente generoso, que se agradece. Claro. Genial. Claro. Mira, yo tenía una pregunta igual para Ricardo, que tiene que ver cómo se traduce, porque en nuestro programa no sé cuántos invitados, pero sí tienen su trabajo como arquitecto y acuarelista. No, también no es excepción de nuestro amigo Ricardo. Hay varios, sí. Todos tenemos esa atracción porque hay un lenguaje transversal que es el soporte, la tinta y el color. Entonces, realmente es como un aliado. Pero aquí el punto es cómo traduces como profesor de arquitectura, porque no solamente arquitecto, también era un profesor en la universidad. Entonces, ¿existe alguna conexión, algún nexo o alguna brecha en que se cruza la acuarela y también el profesor entre esta enseñanza que has llevado a cabo? ¿O los separas muy bien? No, mira, yo creo que se junta en varias cosas. La acuarela hay una tradición muy antigua de trabajar con la acuarela entre los arquitectos. Sí, es cierto. Si estoy pensando en los trabajos que hacían los arquitectos antes del render. Claro, bueno, mucho antes del render, de todas maneras, digamos que yo creo que mató algo que eso lo podemos hablar, que mató la comprensión de las cosas a través del dibujo.
pero antes de ese tema, que yo creo que es una cuestión fundamental. Dale, dale. Si tú revisas los trabajos que se hacían con el Viñola, que es un manual de órdenes clásicos que se usaba antes de, digamos, por ahí por los 50, probablemente, los 40. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los lavados, y de hecho se llamaban lavados, igual como en la acuarela, de los órdenes clásicos. Se hacían, qué sé yo, jónico, dórico, corintio, los más típicos, y con unos papeles maravillosos, unos papeles gruesos, así, y se hacían estos lavados y estas aguadas fantásticos. O sea, era una cuestión, era un entrenamiento, digamos, era muy difícil no salir de acuarelista después de todo ese entrenamiento. Entonces hay una relación así como bien interesante, digamos, de eso. Recuerdo perfectamente el trabajo de un colega que falleció hace ya un tiempo, que es Humberto Sandoval, que tuve la oportunidad de ver sus trabajos cuando él era estudiante. Además era un cura jesuita, que me casó, entre paréntesis. O sea, una relación bien estrecha. Maravilloso, o sea, ver ese trabajo de estos arquitectos de esta época, que tiene que ver con oficio, con entrenamiento, con hacer las cosas bien, con que, no sé, con mucha disciplina. Yo creo que es una de las cosas que también se ha ido perdiendo con el tiempo, el valor del dibujo, porque casi toda acuarela buena tiene abajo de ella un muy buen dibujo. Sí, es cierto. Es muy difícil que la acuarela, bueno, se puede hacer acuarela pura, sin dibujo, sí. pero muchas de las acuarelas muy buenas tienen un buen dibujo, una buena estructura abajo. Esa, por lo menos en mi experiencia, es lo que yo he visto. Lo que yo creo es que tengo la sensación, pues es lo que yo pienso, que tú puedes efectivamente hacer una buena acuarela sin un dibujo previo, pero tienes que tener un muy buen dibujo para hacer una buena acuarela. Y siento que pasa un poco lo mismo con la fotografía. Creo que los grandes fotógrafos, antes de fotógrafos, son más artistas, digamos. O sea, el tema del dibujo, incluso los pintores que a mí más me llaman la atención que hacen pintura abstracta, han pasado por un periodo de un dibujo extraordinario. Por ejemplo, de Kooning, tiene un dibujo soberbio y el tipo deja de lado todo eso. ¿Para qué decir de Picasso y otros que claro, abandonan el dibujo, pero tienen el concepto y tienen súper incorporado? Entonces, y eso se nota en su trabajo. También hay una opinión. Una de las opiniones que tengo también es referente a que, como decía Gonzalo, una buena base del dibujo te permite, y en la acuarela sobre todo, aquí entra el tema de la acuarela, que la acuarela tiene un lenguaje que puedes cubrir como el óleo, puedes cubrir como el acrílico, puedes ser una zona cubriente de algo, pero también tiene la versatilidad de dibujar con el pincel. Entonces tiene la misma anatomía del pincel, te permite hacer dobles cosas, tanto dibujar con el pincel como también cubrir espacios, zonas. Entonces el que sabe dibujar no necesitas necesariamente un lápiz. O sea, el concepto de base de dibujo ya entra y se te abren los caminos. Sí, absolutamente. Ahora, el punto que yo quería retomar es lo siguiente, que es el comprender las cosas a través del dibujo. Yo creo que hay una diferencia tremenda, digamos, entre el dibujar para representar algo de manera superficial, que es más o menos lo que uno alcanza a ver, a dibujar algo porque uno lo quiere comprender en su estructura, en cómo está hecho las cosas. Donde es crítico, perdonen que me salga un poquito de eso, es en la figura humana, que, bueno, Gonzalo algo mencionó, yo me he puesto estos últimos años a tratar de comprender la figura humana. Has trabajado en sesiones también, te hemos visto ahí, sí, sesiones de figura. Exactamente. Y con la acuarela es un desafío, porque ustedes saben más que nadie que la acuarela hace lo que ella quiere, y en la figura humana uno trata de dominarlo un poquitito más, que haga lo que uno quiere, ¿ya? Sí. Y hay una cosa media difícil de conciliar ahí. Ahora, ¿por qué menciono la figura humana? Es porque uno puede, voy a decirlo en chileno, chamullar un cuerpo, digamos, dibujarlo chamullándolo.
¿ah? Y eso funciona muy bien con la figura, o no muy bien, pero es más fácil hacerlo con la figura femenina, que uno tiene como un estereotipo de cómo es la figura femenina. Es más difícil chamullar un cuerpo, un masculino, con su anatomía correcta. Es Claro. medio, más o menos no la cosa. Pero lo que prueba, el dibujo de figura humana es la capacidad de comprender la estructura del gallo que está dibujando, o la artista que está dibujando. ¿Ya? Si no comprendes la estructura, el dibujo siempre es un chamullo, una cuestión, digamos que Claro. da mucha cuenta de esa no comprensión. Ahora, eso que pasa con el cuerpo humano, pasa con las estructuras de las cosas que uno ve en la ciudad, en el paisaje, todo tiene un poquito de estructura, o mucha estructura. Y si no se comprende eso, reglas de perspectiva, cosas de ese tipo, inmediatamente salta a la vista que hay un poquito de invención, que no es artística, yo diría que en ese caso es una invención un poco que tiene que ver con una falta de capacidad, digamos, de comprensión. Sí, bueno, en ese sentido yo creo que hay una cosa que es muy característica de tu trabajo, y que es la síntesis, no solo la síntesis en la línea y el dibujo, sino también la síntesis en el color. De hecho, uno cuando ve tus pinturas, uno piensa que tú debiera usar muchos colores, pero uno en realidad se pone a ver un poco más detenidamente y se da cuenta que tienes una paleta bastante reducida. Lo que pasa es que satura harto el color, y eso hace que parezca como que fueran mucho más colores de los que en realidad usas, digamos. Sí, es cierto. Lo que pasa es que uno pasa por periodo, de repente uno dice, ya me voy a poner a usar una paleta reducida, después voy a usar, o se te cruza algo, ves algo, te llama la atención, y dices, voy a meter un poquito más por ejemplo, mira, déjame mostrarte, o sea, este es otro tipo que no tiene nada que ver con Charles Reed, que es un ilustrador que a lo mejor ustedes lo conocen, que es Felix Scheinberger se llama, y que tiene este librito. ¿Ya? El libro lo conozco, sí. ¿Ya? Y que, claro, y él también tiene esta cosa, digamos, de poner el color casi sin... O sea, que el color se mezcla en el papel, no en la paleta. Es que yo diría que esa es la clave, un poquito que tienen el Charles Reed y este mismo ilustrador. Entonces, de repente incluso usan el color, o sea, un amarillo, como sale del tubo. Sí. Pero como antes había un azul, se hace un verde, qué sé yo. Pero se hace en el papel. Digamos, eso es una cuestión que es muy, muy típica de estos gallos. Es típica. O sea, entonces la relación con el color mía algunas veces es de paleta reducida, porque eso tiene que ver con la misma actividad de salir a la ciudad con un equipo mínimo. Yo salgo con un equipo... Eso quería hacer el alcance. De hecho, yo creo que la misma experiencia del in situ es el que al final te hace optimizar. Optimizar Sí. que es lo... A mí, yo tengo un recuerdo muy bueno tuyo, Ricardo, de una paleta que la tenía amarrada con velcro en la pierna. Sí, sí. Qué notable. O sea, la paleta quedaba fija en la pierna y ya no se movía y podías trabajar libremente. Lo encontré genial. Sí. ¿Ese fue invento? ¿Cómo llegaste a esas cosas así? Bueno, es parte de lo que uno tiene también como un poquito como diseñador, que anda inventando siempre alguna cosa. No sé cómo salió. Te digo, la verdad no tengo idea cómo salió. Es un soporte con imanes donde uno pone la caja de acuarela, que como es metálica, queda fija en la piel. Entonces te permite estar tranquilamente dibujando. Ahora, ese es parte de mi equipo extendido, digamos, porque el equipo chico es una cajita Codman de, no sé, deben ser 6 colores, un pincel que, como tú dices, es súper importante que sea capaz de cubrir y dibujar, en el caso del Urban Sketch. No solamente cubrir, sino que te permite un poquito de dibujo el pincel. ¿Y qué más? No sé, yo soy súper tacaño porque además no tengo, ¿cómo decirlo? Yo nunca he vendido un dibujo o algo así, no tengo esa cosa, digamos. A lo mejor es un temor, a lo mejor también es de no exponerme a la venta, porque ese es un umbral que hay que pasar. En algún momento uno dice, ya, me voy a poner a vivir. Pero te han pedido, te han dicho, oye, ¿me lo vendes? ¿Sí? ¿Y tú no? Sí. ¿No? ¿No lo vendo? Y no lo vendí, sí.
Pero ojo que tiene distintos caminos en la venta, se puede transformar en libro también, un libro de ilustraciones también. Hay distintos Razón. medios Tienes razón. Hay que ser valientes, ¿sí? Como ustedes. Claro. Sí. Hay una de las cosas, una pregunta extra que tiene que ver, Sí. ya que estamos hablando de la parte de materiales. ¿Qué opinas tú de los waterbrush? Sí. ¿Lo has Mira, a mí usado? sí lo he usado, sí lo he ¿Qué usado. tal? Sí. ¿Cuál es tu opinión? De hecho, aquí tengo uno modificado, después les cuento cómo está modificado, pero a mí no van conmigo, digamos. O sea, a pesar de que, Vale. por ejemplo, el mismo Felix Steinberger usa el waterbrush, esa cuestión, ¿qué es lo que pasa? Es que si tú, a ver, no puedes limpiar el pincel. Es muy difícil limpiar el pincel y cambiar de color rápidamente. O sea, si tú estás pintando con rojo y después quieres pintar con azul, te queda rojo. Es muy difícil por ejemplo, cuando uno está afuera y uno quiere limpiar el pincel, lo pasa por el agua, lo sacude y sale el color, digamos. Claro, Se va del pincel. Bueno, en el caso de estas otras cosas, no se va, o es muy difícil que se vaya. Tiene que usar un papel o no sé qué. Y a mí eso me complica. Me sí, complica. te hace Pero perder tiempo. exacto. Pero sí lo reconozco como una herramienta que yo llamaría de batalla. En el sentido de que realmente minimiza el equipo. O sea, con una cajita de acuarela chica, esta de las Con un tanque, típicas cosas. y tiene un tanque de agua incluido, claro. Claro, con un waterbrush, punto. O De sea, hecho, sirve para pintar en museos, por ejemplo. Los museos no te dejan entrar con agua. Entonces, claro. para poder pintar en un museo está ideal. Pero a mí tampoco me gustan. Yo la verdad es que no. De hecho, hay gente que usa waterbrush, pero lo usa teniendo uno por color, que al final también es una tontera, porque. Claro. Claro, Lo que, entonces. sí, lo que yo A mí. hice, mira, es ponerle tinta a uno. Sí, sí. Tinta con Ya. agua. Entonces, Aguada, entonces. puedo dibujar con él, pero es el más chiquitito de todos. Entonces, Ya. como una especie de plumón, qué sé yo, que te permite dibujar, pero no me ha resultado mucho por el otro lado, como para hacer acuarelas, porque empieza una cosa que a mí no me gusta mucho, que empieza los colores todos a tender al gris. Claro. Los Sí, quebra. sí, pues si tu paleta es con los colores bastante saturados, digamos, entonces no Claro. te... Limpio. Limpio, no entonces, te- claro, pero es una cuestión de, yo creo que de gusto, porque hay acuarelas que son, que están todas armonizadas digamos, no diré gris, pero no sé, están armonizadas sobre Exacto. algún azul o algún Sí, marrón, qué sé Claro. yo. O a un color predominante y los demás se amarran al mismo. Claro, o definitivamente gris, si uno ve, por ejemplo, la acuarela de Sloop Beach, es todo muy gris, y después le tiran claro, uno o dos manchones de colores para que parezca que hay color en el fondo, claro. Claro. Es que pero uno es empieza a muy... ver un espectro de grises cálidos también, grises fríos, empieza a agudizar también el espectro de Exacto. grises y tiene una riqueza en sí mismo también, en un estilo. Exacto. A de repente Exacto. ocurre esa dicotomía cuando mezclamos grises y colores puros y de repente se nos hace un cortocircuito de repente, pero eso es completamente abordable al momento de atacar la acuarela, cuando uno dice, ya, estos son los colores que necesito y al estilo, y ser súper consecuente con el estilo también. Dejarse ese permiso Claro. para experimentar lógico y también el que uno también le hace que funcione, porque eso es experiencia. Exacto. No, de todas maneras. Ahora, yo creo que hay una cuestión que a mí me gusta de la acuarela mucho, mucho, mucho. Es esto de lo imprevisible que resulta, digamos. Bueno, uno reconoce que hay personas que tienen un plan para hacer una acuarela. O sea, cuando comienzan la acuarela dicen esto va a ser así, va a ser así, la tienen prediseñada, que es una forma de entrarle al problema. Pero hay otras personas que no tienen plan, que también es interesante porque empieza como que, eso que yo digo que la acuarela un poco se manda sola. Algo va saliendo, digamos, en el mismo proceso. Y fíjense una cosa, yo uso mucho, como lo notó en una conversación previa que tuvimos, Gonzalo, ahora uso el iPad para hacer un poquito de pintura digital. Ya. Y hay cosas muy interesantes en pintura digital, por ejemplo, todo el tema de carbón digital está muy avanzado, es muy parecido, y si tú tienes un buen instrumento, un buen lápiz, logras cosas muy interesantes, digamos, como el carbón.
y otras técnicas parecidas el óleo, por ahí anda, qué sé yo. Pero donde no le han dado pie en bola, como diría mi abuelita, es la acuarela. En la acuarela no hay forma, no hay caso, ¿no? Digamos, hay gente que cree que se parece, pero en realidad si Han uno, habido acercamientos, pero tal, no no hay nada, no hay nada, o sea, no chorrea, no hay accidente, que el es que, accidente en la acuarela es fundamental. exacto, es que hay algo de tacto, en que hay una barrera entre lo digital y la acuarela todavía mantiene ese estandarte del tacto, de la cosa que uno está viendo en el momento. Es como cocinar. Alguna vez con un capítulo con Jorge Salinas hablamos de que un buen cocinero también se traduce en ingredientes. Tienes que estar ahí, no lo podéis imaginar. Tiene que funcionar al tacto. Claro. Sí. No sé, yo creo que la acuarela es el último bastión de las cosas inimitables por lo digital. Así que hay que cuidarla. Claro. Oye, Ricardo, otra de las cosas que me llamó la atención en tu trabajo es que hay algunas acuarelas de paisaje, digamos, dentro del ámbito del Urban Sketchers, en que tú solamente eliges uno o dos elementos dentro de tu trabajo, a los que los destacas con acuarela, y gran parte del entorno que tú has dibujado no lo pinta. Eso me imagino lo haces de manera a propósito, digamos. No creo que sea, no creo que no esté pensado. ¿A qué se debe eso? Cuéntanos un poco cuál es Mira, la intención que hay detrás. mira, esa es una lucha constante. A mí me gustaría pintar menos en el papel. Ajá. Ojalá 2 o 3 manchas. No sé si exactamente lo que tú estás diciendo, pero ojalá fueran poquitas cosas, una cierta economía de la pintura. Sí. Algo que logran mucho algunos artistas orientales, muy Mm. tradicionales, una cosa muy antigua Sí, de el minimalismo. Oriente. Un minimalismo, unas manchas, unas poquitas manchas que salieran. O sea, ese para mí es una lucha, pero lamentablemente me gana el otro lado y empiezo y dele, y me pasa lo que dicen algunos amigos mexicanos míos, tanto quiere el diablo a sus hijos hasta que le saca los ojos. Que quiere decir que tienes un trabajo Son que intensos los mexicanos con la frase. son muy buenos, porque estás con tu hijo, que tu acuarelita, y tanto lo acaricias hasta que lo matas. Claro. Y resulta que, digamos, ese es un trabajo, digamos, muy consciente de querer pintar menos, pero es una cuestión que yo creo que lo voy a lograr un poquito antes de morirme, que es poquito Sí. O pintar. sea, tu trabajo ya lo logra. De hecho, está en una etapa Sí. mucho más. Sí, por algo también cabe la pregunta, porque ya se logra eso. Ya, Sí, pero bueno, yo creo que puede ser menos. y de hecho, esa otra cosa que llama la atención es que las luces tú dejas, o sea, lisa y llanamente el El blanco, papel el blanco. papel, y muchas luces no las tocas siquiera, o sea, y me parece genial porque tu trabajo es muy luminoso, no solo por ese hecho, sino que porque además el color saturado es luminoso, entonces hay como una alegría en tu trabajo, como una alegría del color, se ve que lo pasáis chancho además haciéndolo, y aparentemente a donde vais con tus cosas, digamos, con tus materiales, porque tienes trabajo en muchas partes. De Sí. hecho, Correcto. ahora han estado en este periodo de pandemia, se han estado juntando con los de Urban Sketchers a Sí, hacer trabajos a partir sí, yo quería de... hacer esa pregunta. Yo la quería hacer, sí. Sí, Hágalo usted entonces, hágalo usted. sí. No, pero te la voy a robar la pregunta, te la voy a robar. Pero lo que pasa es que ya estamos en la hora, Sí, Entonces queremos sí. cerrar con esa parte de la pregunta. Okay. Como también, bueno, repito un poco lo que pasó, le estaba diciendo Gonzalo, que hablar de que Urban Sketchers sigue vigente, sigue activo, Sí, pero no es también el dibujo, el mundo dibujo a dibujo, sino que también es de ahora de un formato virtual. Cuéntanos un sí. poquito de cómo está funcionando el tema de Urban Sketchers, quién lo está liderando, cómo se puede la gente si se puede participar. Absolutamente. Mira, sí, de hecho ocurrió un desencuentro, podríamos decir, cuando fuimos a dibujar a San Pedro, que no te encontramos.
Por la señal. Puede ser por la señal. Estuvimos ahí y no te vimos. No, esta cuestión se empezó a construir un poco como ocurren las cosas, sin saber si iba a tener mayor eco, y ha tenido muchísimo. De hecho, hemos tenido sesiones con los Urban Sketches con estas salidas virtuales. Ocurrió en muchas partes del mundo. Hay una holandesa que organizó allá salidas virtuales. En Colombia se hicieron, en Buenos Aires también se han hecho, en varios lugares estas salidas en que nos juntamos por Zoom, damos un listado de lugares que vamos a visitar por Google Street View, y cada uno queda libre para salir a dibujar eso, y después no sé, 2 horas después nos encontramos de nuevo y nos mostramos los trabajos y nos hacemos los Qué tips. interesante. Sí, es súper interesante. Mira, hubo un momento, que fue notable, que tuvimos una chica de India, tuvimos una amiga mía que está en Turquía, hay gente en Holanda, hay gente en Colombia, hay gente en Buenos Aires, todos los chilenos. Fue maravilloso, es muy bonito eso. Sí, Ahora, sí, se da una convivencia bien bella, sí. muy bonito, sí, porque Yo en realidad es participé. una excusa, ¿eh? Ah, ¿verdad? Pues tú participaste, Gonzalo. Sí, Participé sí, pero no me gusta mucho el formato, o sea, no me acomoda mucho. sí. Pero No, sí, yo te participé y entiendo. efectivamente se da una convivencia bien bonita ahí, Sí. de gente de distintos países. Yo participé cuando fueron a la isla de Chiloé. Ah, ok. Mira, sí. una cosa que hay que aclarar, lo que caracteriza a Urban Sketches es trabajar in situ, trabajar en el lugar, y no Claro. desde fotografía. Entonces nosotros Sí. nos estamos arrancando con los tarros. De hecho, la organización, yo entiendo que le pidió a los que estaban en Holanda organizando estas salidas virtuales que le dieran un término y que no usaran... Sí. Sí. Tienen su disciplina, claro. Tienen su disciplina. O sea, no se podía usar la etiqueta Urban Sketchers para una salida de este tipo, porque en realidad va contra todo el tema de ir Las políticas presencialmente. Claro. Ahora nosotros, como somos revoltosos, seguimos igual, digamos, y estamos haciendo esto porque vemos que hay una cuestión humana que trasciende Hay la una pintura. necesidad. Sí, Sí, hay una necesidad súper grande de poder juntarse, de poder compartir tu trabajo, sí. Mira, Y es ahora... realmente una comunidad. Sí, es una comunidad, y de hecho, mira, tenemos la suerte de tener la misma hora de Nueva York, entonces el grupo de los neoyorquinos es súper fiel, ¿ya? Nos juntamos, ahí hay típicos problemas de idiomas, qué sé yo, pero está Rosario allá en Nueva York, que está viviendo, que es una de las Claro. ahora. Entonces ya también hace mucho, está Daniela Monterrosa acá, y echamos mucho de menos a Erika, lo voy a decir aquí públicamente. Aunque Es una fue uno de los pilares y también impulsora, sí. Ojalá nos esté viendo. Sí. Pero se le quiere mucho, sí, eso es lo importante, y es una impulsadora también de esa actividad. Una de las fundadoras. Sí, absolutamente. Y en esta actividad hubiera estado, pero pintada, en esto de, digamos, de estar con los extranjeros. Amigos, se nos acabó el tiempo. ¿Quieres mencionar algo más? Siempre se acaba. ¿Había algo que te quedó en el tintero? No, espero que mucho nomás. Al contrario, de verdad que nosotros necesitamos que la gente que nos vea también sienta esa curiosidad de que la acuarela hoy en día tiene bastante alianzas, ya sea con el dibujo, ya sea los que nos vean también, si son estudiantes de arquitectura o arquitectos, también es una alianza el poder expresar con esta simpleza este medio. O sea, aquí la acuarela... No, el trípode, ni lo menciones. Entonces, la idea es que los que nos puedan ver este capítulo también se sientan con esa curiosidad de experimentar y también conocer el color también en su pureza, como también las referencias que nos menciona Ricardo, como Charles Reid. Entonces, hay un montón de caminos que silvanan y finalmente nos une y nos termina hablando de acuarelas. Le damos las gracias, Ricardo, de verdad agradecidos de tu tiempo, de este momento, y esperamos que cuando ya volvamos a la normalidad de pintar juntos nos encontremos como los viejos tiempos.
De todas maneras, oye, un abrazo. Se pasaron, oye, felicitaciones también por la organización de estas instancias, para estar un poquito más juntos, que aunque sea mediado por la tecnología, uno igual siente Claro, una cercanía. estupendo. Bueno, Ricardo, Andrés, un fuerte abrazo, un gustazo de verlos y nos estamos viendo, como decía Andrés, en un futuro cercano. Perfecto. Vamos a hablar un ratito más, pero fuera de cámara ahora. Ahí les puse un corazón.